Estamos buscando, por el oficialismo, reformar la Constitución para habilitar una nueva reelección. Aquí hay varios problemas de fondo en los argumentos que están utilizando. Está claro que una Constitución como la que tiene Bolivia, que fue el resultado de una gran controversia nacional, una controversia aquí en esta asamblea y una controversia en el país, se convirtió en una Constitución de todos cuando todos aceptamos el resultado de ese referéndum. Los que votaron el sí y los que impulsamos el no. Reconocimos esa Constitución. Resulta que hoy, paradójicamente, el líder, que es el presidente del partido que impulsó esa Constitución, está violando su propia Constitución. Y aquí quiero contradecir a varios colegas que dicen, bueno, como se puede reformar no hay problema. Como el pueblo va a decidir no hay problema. Yo les quiero decir que lo primero que un funcionario público hace cuando jura un cargo es cumplir y hacer cumplir la Constitución. El presidente Evo Morales ha jurado eso ya en 3 oportunidades. Cumplir y hacer cumplir la Constitución. El presidente es el primero en estar obligado a dar el ejemplo de respetar la Constitución. Especialmente si es una Constitución que él mismo impulsó. Entonces, cuando uno se elige, cuando uno postula a una elección, cuando uno va al pueblo y pide el voto, se está comprometiendo a respetar esas reglas que están en la Constitución y que están en las leyes. Los actuales mandatarios, el presidente Evo Morales y el vicepresidente García Linera, se eligieron con una Constitución que solo les daba una oportunidad de reelección. Ya se han elegido 2, ahora quieren poder tener la tercera. La verdad es que en todas las oportunidades en que ha habido elección, de una u otra forma, ya sea cambiando la Constitución o buscando interpretaciones con el Tribunal Constitucional, se ha cambiado la regla de juego en cada 5 años para permitir una nueva reelección. Y ahí surge entonces la pregunta de qué democracia tenemos, qué Estado podemos tener si no respetamos las leyes, si no respetamos las reglas con las cuales accedimos a un determinado cargo, especialmente si ese cargo es el principal del país, o los 2 principales, la presidencia y la vicepresidencia. Por eso es que nosotros no consideramos que sea democrático cambiar la Constitución para beneficiar a quienes en ese momento están gobernando. Nosotros tampoco estamos de acuerdo, compañeros, colegas, en que las personas puedan quedarse tanto tiempo que el poder, eso no es sano. Eso siempre se degenera. Yo sé que ustedes siguen lo demás, el presidente Morales, pero ¿les parecen ustedes adecuados como diseño del país, como diseño de la democracia, que un presidente se pueda quedar 15 años continuos? Este se va a quedar 20. Y para todo lo que está queriendo hacer de esto una conversación, les voy a contar qué significa alternancia, además. Le voy a contar qué significa alternancia. Alternancia significa que de aquí 4 años ustedes se van a ir a su casa. Pero el presidente y el vicepresidente pueden seguir. Bueno, a mí me gustaría saber qué privilegio tienen 2 personas por sobre todo lo demás. ¿Por qué? Cuando se refieren a los senadores y diputados, ¿por qué cuando se refieren a los senadores y diputados se dice que en el estatuto del MAS hay el principio de renovación y entonces tienen que irse? Y se van a acordar de aquí 4 años.
¿Cómo se me quejaban cuando yo fui senador la primera vez los fundadores del MAS? A los cuales todos después de 4 años en ese momento los mandaron a su casa, después de haber trabajado 20 años por el instrumento. Y entonces resulta que se crean dos categorías aquí. Una, la de los primeros mandatarios, que parece que a ellos no se le aplica el principio de la renovación. Y otra, la de ustedes, la de todos los demás, que tienen que irse a su casa. Aquí solo creo que hay un diputado que está repitiendo la gestión pasada y no venía de más. Entonces esto nos muestra cómo no se aplican los principios de la misma forma. Para algunos, para los de abajo, alternarse y quedar 5 años en su casa. Los otros, el presidente, el vicepresidente y 2 o 3 ministros, a eso se puede quedar 20, 25, 30, no sé cuántos años querrán quedarse. Entonces ahí vemos por qué siempre, en toda la historia, no solo de Bolivia, también de Latinoamérica, ha habido una constante tensión entre quienes buscan quedarse en el poder, amarrarse a la silla, usufructuar de ese poder y no salir de él, y buscan por lo tanto introducir la reelección permanente en las constituciones, y quienes, viendo los abusos de poder y la corrupción en la que siempre degenera el progresismo, han buscado limitar el poder. No es casualidad que en Bolivia una y otra vez se haya modificado la Constitución, en unas oportunidades para posibilitar la reelección y en otras oportunidades para limitarla. Por eso es que esta es una discusión de fondo. Por eso es que aunque este artículo donde se establece la limitación a cuántas veces puede reelegirse el presidente, no podrá estar en el número 168, pero afecta las bases fundamentales del Estado democrático de un país. No nos olvidemos, un colega decía antes, que es una constitución. Una constitución es un instrumento por el cual hay un acuerdo nacional, esencialmente para limitar el poder de quienes gobiernan. No es para dárselo el poder por entero, es para limitar y distribuir el poder. Eso es una constitución. Eso es lo que no se está cumpliendo. Y claro, se pone algunos ejemplos. Ahí veía, presidente, cómo a los funcionarios del oficialismo lo dejan entrar a colgar carteles y a los nuestros están teniendo que buscar a ver si funciona el internet para poder ver esta sesión. Y citan algo de lo que ustedes consideran que es la presidenta Merkel. Merkel en Alemania no es presidenta. En Alemania, para que ustedes se enteren, hay un presidente que no se puede reelegir. Hay un presidente que no se puede reelegir. Pero vamos a hablar también, vamos a hablar de otro ejemplo mucho más cercano. ¿Por qué no nos acordamos de otros presidentes latinoamericanos, también socialistas, también de izquierda, también amigos del presidente Morales? ¿Por qué no nos acordamos, por ejemplo, del actual presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez? Tabaré Vázquez fue presidente, esperó 5 años y se presentó de nuevo. Cumplió con su constitución. No cambió la constitución para su propio interés, a su propio beneficio. ¿O por qué no nos acordamos de otro presidente muy amigo, el presidente Morales, que un día le dijo que era su padre político? El presidente Lula da Silva cumplió con su constitución. Estuvo un periodo, la constitución le permitía un periodo adicional, y de ahí apoyó a otra persona de su partido. ¿Por qué no se podía hacer lo mismo en Bolivia? ¿Por qué el presidente Evo Morales no podría apoyar a uno de ustedes para que sea presidente? ¿O es que en todo el movimiento socialismo hay
ahí resulta que ahora hay 2 privilegiados más 3 o 4 de un lado alrededor, ¿no? Como el ministro Quintana, con el ministro Arce, que son los que no cambian nunca. Entonces, yo, compañero, me cuesta entender de qué se enojan. Nunca he visto gente gritando orgullosa de sentirse menos. Nunca he visto gente tan orgullosa de mirar a otro como si fueran semidioses. O sea, para eso habría sido esta supuesta revolución. Entonces, queridos compañeros, querido pueblo boliviano, estamos aquí realmente discutiendo las bases de lo que es una democracia. El prorroguismo siempre ha degenerado en abuso de poder, ha degenerado en corrupción. Yo les puedo dar algunos ejemplos. Les doy un ejemplo que sacó el gobierno y siempre reconozco que hay que diferenciar entre las instituciones y las personas. Por ejemplo, yo reconozco que la Central Obrera Boliviana es una institución importante de la historia nacional. Pero a mí no me dejó de llamar la atención hace unos 3 o 4 años, cuando la Central Obrera se había peleado con el gobierno y vinieron los mineros Guanuni aquí a La Paz a hacer una marcha muy importante. Acuérdense, fue el propio gobierno el que sacó publicidad denunciando que había dirigentes de esta institución que en la mina de Guanuni ganaban hasta 50.000 bolivianos. ¿Será eso correcto? ¿Será eso correcto? O sea, 3 veces lo que ganaba el presidente en ese momento. Y el país no lo sabía, y estaba prohibido, y sigue prohibido. El actual secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, separemos la institución de la persona, estoy de acuerdo, separemos, gana 35.000 bolivianos, el doble de lo que gana el presidente. ¿No les parece que esto es un abuso de poder? ¿No les parece que esto traiciona los postulados de esas organizaciones que algunos de ustedes dirigen? Les quiero sugerir que investiguen a sus compañeros de la Central Obrera Boliviana que están como directores de la Caja Nacional de Salud y que andan visitando empresas para cobrarles comisiones. ¿O no es verdad? Les sugiero, todos aquí debemos fiscalizar. Hagan un análisis de los precios con los cuales adjudican. Eso es la corrupción, el abuso de poder, en el cual degenera el prorroguismo. Queridos colegas, ciudadanos, este proceso está demostrando una vez más que en el país no tenemos realmente una estructura verdaderamente democrática. No tenemos una verdadera independencia de los órganos del Estado. Miren, aquí hay un buen ejemplo, con lo que ha pasado en 2 órganos. Uno es el Tribunal Supremo Electoral. Hace algunos meses tuvimos aquí una gran discusión sobre la elección de los vocales electorales. No nos olvidemos que los anteriores habían tenido que renunciar ante las pruebas, que presentamos varios, evidentes de haber participado en la campaña del movimiento socialismo, siendo los árbitros. Cualquier ciudadano puede participar en campaña, obviamente los árbitros no pueden. Cuando se eligió a los nuevos, denunciamos que personas como el señor Elceni, o como el señor que andaba pintando paredes en Potosí, no podía pues garantizarnos un proceso transparente. Y la prueba la estamos viendo hoy. Ni siquiera hemos terminado este debate, y hace 3 días ya comenzó el empadronamiento para el referéndum. ¿Cómo es posible
que el Tribunal Electoral actúe anticipadamente, haya anunciado ya cómo va a ser su reglamento, en fin. Aquí algunos colegas míos denunciaron de una reunión que no se había informado públicamente entre los presidentes de las cámaras, senadores y diputados con los locales. Claramente hay un colaboracionismo no institucional, un colaboracionismo político. El otro es el Tribunal Constitucional. Hace 2 semanas, 2 exmagistrados, uno de ellos, hermano indígena de varios dirigentes de aquí, el doctor Alberto Cusi, presentó su testimonio a nivel internacional de cómo sufrió la persecución judicial, metiéndose hasta con los aspectos más personales de su vida privada. Es una violación absoluta de los derechos humanos por parte de un ministro de Estado. Esos magistrados fueron enjuiciados sumariamente, no tuvieron derecho a la defensa como correspondía, no tuvieron el debido proceso. Incluso el magistrado Cusi en teoría sigue siendo magistrado porque todavía no ha acabado su juicio. Y todo eso que sucedió en 2014, incluso aquí todavía tuvimos que resolver la apelación de una magistrada absolutamente maltratada en este hemiciclo por varias personas de esta Asamblea Legislativa Plurinacional. Ahí sí se olvidaron de su condición de mujer, ahí sí se olvidaron de su condición de ciudadana boliviana y le faltaron, pero respeto de forma absoluta, cómo fueron separados de su cargo de la forma más abusiva. ¿Por qué era eso? Yo estoy absolutamente convencido que lo que se buscaba era preparar el terreno para lo que está sucediendo hoy. Y es que obviamente esos magistrados que han quedado, la mayoría suplente, no tienen por las más mínimas condiciones, no tienen las más mínimas condiciones de poder fallar con independencia. Son unas personas absolutamente atemorizadas que si no hacen lo que se les pide del oficialismo, tengan igual suerte, corran el mismo destino de estos juicios, estas separaciones, incluso hasta las amenazas de cárcel. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Hemos visto cómo, ya lo explicaba la diputada Capodianco, vulnerando todos los pasos legales, ha respondido el oficialismo en tiempo récord, sin responder los recursos, las impugnaciones y las excusas que presentamos como oposición. Eso vulnera, queridos colegas, queridos pueblos, todas las garantías constitucionales que están vigentes en nuestro país y que están vigentes en las instancias internacionales de derechos humanos. No es posible que el Tribunal Constitucional solo responda a una parte. El Tribunal Constitucional, antes de fallar positivamente a favor de las consultas que había presentado el partido, el oficialismo, que tiene mayoría en esta asamblea y que gobierna nuestro país, tendría que haber respondido las impugnaciones, recursos y excusas que nosotros presentamos. No lo ha hecho hasta hoy. Pasado ya una semana desde que hicieron una conferencia de prensa. Además, yo quiero llamar la atención. En ambos casos, con relación a la primera ley y con relación a la segunda ley, han anunciado sus resoluciones mediante conferencia de prensa antes de notificar a las partes. Eso muestra la forma absolutamente dolosa con la cual se está actuando, absolutamente parcializada con la cual se está actuando. Yo quiero hacer referencia también a qué pasa cuando hay este provismo en el poder. Ustedes lo decían, yo le doy la razón, hubo corrupción en el pasado. El problema es si ha dejado de haber corrupción o si quizás hoy hay más. Y quiero darles un ejemplo.
de gente que no está oficialmente en el sector público, pero que hace transacciones que a nosotros nos llaman mucho la atención. Por ejemplo, aquí, en una respuesta que yo nunca había imaginado, porque no hay que dar de reconocer que cada vez hay mayor creatividad para negar los derechos de la gente, se nos ha dicho que Canal 7, que es de los bolivianos, que es del Estado, que se lo paga con nuestros impuestos y que debía estar al servicio de todos, no va a transmitir porque los canales privados no transmiten. Imagínense qué argumento más absurdo. Entonces, ¿para qué está el Estado? El Estado está para servir al público, a la ciudadanía. Tiene que estar al servicio justamente de que haya un pueblo enteramente informado de las principales discusiones sobre su futuro. Cuando nos daban esa respuesta, yo recordaba la noticia que salió la semana pasada de que el actual director de un medio de comunicación, el señor Iturri, director de la TV, aparece comprando una parte de este canal en 34 millones de bolivianos. Él no lo ha negado, por si acaso, ha dicho ese testimonio no es correcto. No lo he pagado todavía, pero lo voy a pagar. ¿Cuántos de ustedes pueden comprarse un canal en 34 millones de bolivianos sin tener patrimonio antes? ¿Cuántos de ustedes pueden hacer eso? Y les quiero decir cómo funciona esto. Les quiero decir que en la campaña electoral a nivel nacional de hace un año, ATV era el canal que más alta tarifa tenía, 31 dólares el segundo. No teníamos plata nosotros para pagar ahí, pero el MAS sí le pagaba 31 dólares el segundo. Y entonces uno, claro, entiende que así es fácil hacer plata, porque el gobierno lo llena de publicidad, le paga la tarifa más alta y resulta después que sus funcionarios terminan como grandes empresarios y grandes millonarios. Yo les pregunto, ¿qué diferencia hay en esta circunstancia con lo que se criticaba antes? Yo les pregunto, ¿cuál es el cambio que ustedes supuestamente han hecho? ¿Dónde está el cambio? Y les quiero decir muy claramente, ustedes ya no son el cambio. Ustedes ni siquiera ya son el presente y no van a ser el futuro. Ya llevan 10 años, estarán 15, pero ya no pueden seguir echando culpa a los anteriores. Ya es hora que se pregunten, ¿qué hicieron ustedes? Ya es hora que se pregunten, ¿por qué las cosas no cambiaron? ¿Por qué no solo ya no hay nuevos ricos? Ahora, no todos, pero ustedes no, pero a otros parece que le han tocado lo que a ustedes no le han tocado. Ahora hay nuevos millonarios en el MAS. Y eso es lo que ustedes tendrían que cuestionarse si realmente son honestos y quieren responder a ese pueblo, a esas organizaciones que ustedes tanto se enorgullecen en representar. Por eso, yo, como todos mis colegas, vamos a votar por el no. Lo hicimos en la anterior ley y lo vamos a hacer en esta. Vamos a votar por el no porque no queremos el prorroguismo. Vamos a votar por el no porque queremos que en el país se respete la ley. Vamos a votar por el no porque creemos que somos los ciudadanos los que estamos al servicio de la Constitución y no la Constitución al servicio de los ciudadanos. Porque creemos que el presidente es quien tiene la principal responsabilidad de respetar la Constitución y las leyes. Vamos a votar por el no, porque estamos